Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante y además muy preocupante. Tiene que ver con la capacidad de diálogo, la capacidad de concertación, la capacidad de pactar. La democracia per se, o sea, en sí misma, es pacto. Es decir, cuando yo hablo de democracia, estamos hablando de acuerdo, estamos hablando de consenso. Es más, la política tiene que ver con el consenso público, porque es una definición mucho más profunda, por supuesto, pero la democracia, la política tiene que ver con la manera, la forma como convivimos. La democracia tiene que ver con la forma como elegimos, cómo decidimos a nuestras autoridades, cómo se conforman los poderes públicos. Es la democracia. Y obviamente existen variantes acerca de la democracia, formas de la democracia. Hay varias, pero el tema tiene que ver con esta pérdida del diálogo en el caso del Chaco. Antes había algunos mecanismos precarios, pero había algunos mecanismos de diálogo, de concertación, de debate, de análisis, de reflexión. Desde que el MAS asumió, se ha perdido completamente. Y nos hemos dedicado a insultar únicamente al otro. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿y qué es lo que hago? Te insulto, te agravio, te descalifico. Entonces, esa es la manera digamos, esa es la estupidización a la que hemos caído como sociedad. O sea, no es toda la sociedad, por supuesto. O sea, no significa que todos están embarcados en esta conducta, sino los políticos y los activistas políticos, que son una franja muy pequeñita, muy chiquitita, digamos, ¿no? El otro día, el lunes, hice un video y me han llovido una serie de insultos que obviamente yo entiendo, ¿no? Me imagino se han sentido molestos los aludidos o el aludido, y han desatado ahí a una serie de bots humanos. Pero son bots humanos porque los bots informáticos, bueno, los crea un humano, en este caso son personas, pero que actúan como bots. Lo que hacen simplemente es reproducir una bajada de línea de un texto de alguien que le dijo esto vas a decir y así hace, y repiten lo mismo, porque coincidentemente todos tienen el mismo discurso, la misma línea, el mismo insulto. Me han llegado una serie de insultos y nadie, absolutamente nadie, esta es mi mayor decepción, un contraargumento. Es decir, alguien que diga, no, me parece que no es correcto lo que tú acabas de decir, por esto, por esta razón. O no es verdad lo que dice, y así, no sé, un contraargumento o otra visión, otra interpretación, otro análisis alternativo a lo que yo he hecho. O sea, hemos caído tan bajo, o sea, la clase política, no la sociedad, porque la sociedad no está politizada. O sea, eso pasa en todo el mundo. Hay un grupo muy pequeñito, o sea, están los políticos, los que tienen el poder, que son un grupo muy reducido. En Yacuiba somos aproximadamente 110.000 habitantes en Yacuiba. Para hablar de Yacuiba, 110.000 habitantes. De los 110.000 habitantes, hay aquí en la vértice superior, los electos son 20 personas, 20. Ahora, debajo de los 20 hay activistas, o sea, los militantes, la gente que está trabajando en la política y que trabaja para los políticos, que es su empleado, que es su asesor, que es qué sé yo. Entonces, todos esos activistas políticos no deben ser más de 100 personas, o 200 máxima, digamos, ¿no? O sea, no es más. Son los que salen en las redes sociales, responden, contraatacan y tiran una serie de cosas con el fin de descalificar. Y creen, en el caso mío, creen que insultándome, descalificándome, me van a restringir o me van a desanimar. Y no es así. Es al revés, más bien. Eso me da mucha energía y eso me demuestra que efectivamente tuvo efecto el mensaje. Ahora, yo tengo cuero de rinoceronte, quiero decirles, ¿no? O sea, ya las balas no penetran, es imposible, o sea, ya con todos los tiempos que estoy en esto, es materialmente imposible que a mí me afecte, digamos, ese tipo de descalificaciones, ¿no? Más bien es un síntoma que yo uso para poder saber que el mensaje sí ha llegado, ¿no? Porque hay un efecto automático que causa lo que estoy diciendo. Entonces,
Yo creo que acá hay que hacer un análisis, o sea, insisto y repito esto porque me parece importante. Primero están los políticos, los electos, debajo están los activistas, no hay que confundir, porque a veces, ese problema tenía con un cliente, que él confundía, digamos, lo que decían los activistas, aparentemente, porque los activistas, estos activistas acá, que hacen política de manera interesada, ¿no es cierto? Estos activistas pareciera que es toda la sociedad. Es decir, pareciera que toda la sociedad está politizada y toda la sociedad está en actividad política. Eso no es cierto. Eso no pasa ni siquiera en los países desarrollados. O sea, no es cierto de que la sociedad está politizada y está ocupada en la política. Es un grupo minúsculo, muy pequeñito. Debajo de los políticos, abajito está su secretaria, su operador, su asesor, qué sé yo, su chupamedia, algún dirigente por ahí que... Nada más. Ahí acaba. Eso todo. Es muy reducido. Digamos, 200 de los 110.000 habitantes. Así. Esa es digamos, la cantidad. De ahí para abajo la sociedad está en sus cosas. Entonces, ahora que esto puede generar cierta tendencia, sí, en ciertos niveles puede permear, pero más de eso no. Entonces, los demás están en sus cosas. Eso es importante identificar. Ahora, estos están interesados y son deliberados, no es espontáneo, deliberado. Es decir, esta reacción que tienen estos, la sociedad, no significa que la sociedad actúe de esa manera, ¿no? Que la sociedad está enfrascada en insultar, no es así, estos son esos pequeñimis. Ahora, mi preocupación está en que con la llegada del MAS hemos perdido el diálogo. ¿Cuándo? A ver, yo pregunto, aquí va mi análisis, mi reflexión sobre el tema del Chaco. ¿Cuándo el Chaco se ha reunido, los tres se han reunido, para poder, cuando digo el Chaco me refiero a las autoridades, porque no pretendamos que todo el pueblo se reúna y delibere, eso no es cierto, ya no es posible, ni siquiera, a ver, para aquellos que dicen que, y escuchaba periodistas, que supuestamente los periodistas son cultos, ¿no? Supuestamente, y han leído algo, y he escuchado a periodistas decir esto, ¿no? No, que la democracia griega no era la más perfecta, no, ¿sabe cuánto participaba en la democracia griega, en la originaria? 20% de la sociedad. Escuche bien, el 20%. ¿Usted cree que eso es democrático? ¿Quiénes deliberaban? ¿Quiénes discutían? Era el 20% de la sociedad. Es decir, esta sociedad actual es más democrática que la sociedad de ese siglo, del siglo de Pericles. O sea, antes de hablar hay que estudiar, hay que leer. No la estupidez, sino repetir como loro lo que alguien ha dicho, digamos, ¿no? Uno tiene que ser crítico con lo que uno escucha y desconfiar de lo que dice, especialmente de los políticos. Cuando algún político dice algo, yo desconfío automáticamente. Yo voy y chequeo, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que no pretendamos que la sociedad se junte, ¿no? Y todo el pueblo se junte. Los 180.000, 170.000 habitantes que somos en el Chaco nos unamos. No. Cuando digo el Chaco me refiero a los representantes, los que están aquí en la vértice superior. Ellos, alguna vez en este último tiempo, en los últimos 20 años, se han reunido para discutir y debatir de manera, digamos, ordenada, organizada, espontánea, con una agenda, la problemática del Chaco. Nunca. Antes del MAS, sí. Antes del MAS, varias veces. Yo he participado por lo menos en 2 reuniones en el Consejo Provincial de Participación Popular. En Villamonte, la Federación de Ganaderos fue una, donde nos reunimos todos, comité cívico, FEJUVE, los políticos, alcaldes, qué sé yo, todos nos reunimos y discutimos. Desde esa vez, desde antes de que llegue, porque el mal para la democracia está en la llegada de Evo Morales y del MAS. A partir de ahí, no. Ahí el MAS es un partido autoritario y esa práctica la han asumido varios políticos. O sea, aquí mando yo y se hace lo que yo diga y punto. Vamos a hacer que dialogamos, que charlamos, pero si no aceptan, aquí viene el garrote. Así funciona. O sea, simulan la democracia. O sea, se reúnen ahí, pero ya está todo dirigido, todo decidido. Aquí hay un grupo, una persona que decide todo. No es así, no funciona así. Es decir, acá debe haber, y antes era un poco más horizontal la cosa.
Entonces nos falta más diálogo. Yo estoy preocupadísimo por eso. Es decir, no hay la capacidad para confrontar las visiones. No está mal disentir. No sé quién les ha dicho de que la forma mejor de gobernar es teniendo, digamos, absoluto consenso. No existe eso, eso es imposible. En ninguna sociedad ocurre eso del absoluto consenso. No hay. O sea, solo en los robots, solo en los bots, solo en los bots ocurre eso. No hay, en los humanos no existe consenso absoluto, no hay. Entonces, a mí me preocupa bastante esto de que no haya diálogo. Aquí en la casa, internamente, o sea, aquí en Yacuiba no hay diálogo. El ejecutivo, siendo de su mismo partido con el alcalde, no se reúnen con una agenda. Solo se reúnen cuando viene alguien de arriba. Ahí se mira, se saludan, que se muestran los dientes, ahí, disimulan, nada más. Pero aquí interna, mire qué grave la situación, mire lo que estoy diciendo. A nivel regional, es decir, no hay un mecanismo para poder encontrar, digamos, ¿qué le digo? Para encontrar un espacio de diálogo, no hay. A nivel regional, a nivel local tampoco. Es decir, no hay un espacio de encuentro de las autoridades y deberíamos institucionalizar. Tengo una propuesta para eso, y la voy a lanzar en el libro, la propuesta. ¿Cómo resolver este tema? ¿Cómo institucionalizar el diálogo? Me estoy adelantando ya, una de mis conclusiones a lo que voy a decir en el libro es justamente este. Mi análisis va a estar en función a la falta de diálogo y segundo, a la respuesta, a la solución. ¿Cómo debemos resolver este problema del diálogo? No tenemos diálogo, no tenemos capacidad, no tenemos mecanismo de concertación. Eso nos hace falta con urgencia. Yo estoy sumamente preocupado por la cultura occidental, allá la cultura del MAS que nos trajo acá al Chaco y que nosotros hemos adoptado esto. Y políticos chaqueños, uno podría decir, bueno, son políticos del norte, pero políticos chaqueños han adoptado esa clase de mala cultura, mala práctica, de la imposición, del garrote. Si no estás de acuerdo conmigo, yo te garroteo, yo te pego, te expulso, te voto, te aparto. Y no dialogo contigo. Y si no estás de acuerdo conmigo, sos mi enemigo. Esa es la cultura del MAS. Eso no es democrático. Acá tenemos que, no significa que antes, dialogábamos. No, había un mecanismo precario, dije al principio. Precario, muy débil de diálogo. Pero por lo menos había intenciones de querer dialogar, de querer concertar con el otro, de buscar el acuerdo con el diferente. Porque esa es la política. El consenso, el pacto, el acuerdo. Pero ahora no existe, ni siquiera con gente del mismo partido. Las seis autoridades, los 2 consejos municipales, excepto Caraparí, están dominados por el MAS, manejados por el MAS, controlados por el MAS. O sea, son del mismo partido y no pueden dialogar entre ellos, porque esa es la cultura del MAS, no dialogar, es imponer, yo te impongo. Se impone la ley del más fuerte, la ley de la selva, no el diálogo. Hay que recuperar esa práctica antigua que teníamos del diálogo, de la concertación, del debate, del análisis, de la reflexión. No existe reflexión, es puro insulto nomás. A mí, con lo que dije el lunes, ni uno, escuche bien, ni uno ha presentado un contraargumento para decir, estás equivocado. No es así. No, ninguno. Todo es insulto. Estamos en eso. O sea, es preocupante que la clase política esté tan podrida. Porque no es problema de la sociedad, es problema de la clase política. Está mal dicho clase política, es cierto, pero para que me entiendan. Grupo político es la palabra más correcta, pero porque no es una clase, ¿no? No es una clase, claro. O sea, no es científica, técnicamente, según la academia, no es correcto decir clase política, correcto, no es, pero yo lo uso para que ustedes me entiendan. Me refiero al grupo político. Esos grupos, esos políticos, los que están en la política, los activos y los pasivos, los políticos, ellos están podridos. Por esas razones actúan de esa manera, no la sociedad como tal. Cuando dicen los políticos, no es así. No es que los políticos son reflejos de la sociedad, no es verdad. Eso, bueno, en otro momento vamos a discutir ese tema. Pero volvamos al tema.
para terminar, este tema, esta reflexión es importante. Debemos recuperar la práctica del diálogo. Yo tengo la obligación, escuche esto, la obligación de dialogar con el opuesto, con el diferente, con el que no piensa como yo. Es fácil dialogar con el que piensa conmigo, que piensa igual a mí, pero difícil, complicado dialogar con aquel que piensa diferente. Tenemos que recuperar la capacidad de diálogo, concertación, primero en casa y luego en la región y luego en el departamento. El Chaco debe dar muestras de capacidad de diálogo, de madurez. Esto que estamos practicando actualmente es signo de inmadurez. Tenemos que mostrar madurez. El Chaco debe dar el primer paso.